Hernández. Compañera presidenta, compañeros, compañeras legisladores y también a todos los ciudadanos que nos acompañan esta tarde. Me parece que es fundamental que este tema sea discutido y que todos, independientemente de la posición que tengamos, podamos expresar nuestras opiniones. Y quiero empezar estableciendo un respetuoso contrapunto con el legislador que me antecedió en la palabra, porque creo que en este, como en otros temas de democracia, y no se trata de ser todólogo, los ciudadanos podemos hablar también de lo que creemos que conviene más a la sociedad, al país y al Estado, no necesariamente matizado por tener o no experiencia. Yo respeto a los colegas legisladores que provienen de la vida militar, pero también creo que tengo un punto de vista como ciudadano remiso sancionado, que además me negué a ir a las Fuerzas Armadas, porque cuando me tocaba hacer la conscripción, precisamente las Fuerzas Armadas se veían enturbiadas por algo que también hay que decirlo, así como son gloriosas y han defendido la soberanía y la integridad territorial, también se han visto involucradas en ataques a los derechos humanos, también se han visto involucradas en represión, también se han visto involucradas en desapariciones y en torturas. Por eso hay una comisión de la verdad, un informe de la comisión de la verdad, y se está judicializando esos casos. Por lo tanto, desde esta perspectiva de ciudadano y ahora en esta posibilidad de ser legislador, quiero hacer una reflexión, porque creo que allá más allá de los elementos técnicos que aquí los colegas miembros de la comisión lo han presentado con suficiencia, este es un debate eminentemente jurídico y político, porque no está en juego, más o menos, está en juego principios constitucionales. Me parece que eso es por lo menos lo que yo quiero aportar en este día, reflexión sobre principios constitucionales. ¿Qué quisiera decir respecto a esto? Quisiera referirme en primer lugar a este principio fundamental de la supremacía constitucional. La Constitución es vocacionalmente lo contrario a lo que se entiende como el derecho del más fuerte. Me parece que esta reflexión es importante. La Constitución es vocacionalmente lo contrario a lo que se entiende como el derecho del más fuerte. La Constitución, por tanto, no es la primera forma jurídica de ordenación del poder, es la última, porque antes de la Constitución estaba efectivamente la primacía del más fuerte. Y por eso, precisamente porque es la última forma de ordenación, contrapone a todas las formas de ordenación anterior que han pretendido gobernar por la fuerza. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque la Constitución convierte la fuerza en derecho y convierte también esta capacidad de obediencia, en el caso de las Fuerzas Armadas, como un elemento configurativo del poder. ¿Por qué? ¿Por qué la Constitución en el 159, que ya se ha hecho mención aquí, dice que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, son obedientes, están sujetas al poder civil? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa en una democracia? Que en una democracia, el momento que se pierde la capacidad de debatir, de discutir, de dialogar, y se impone la fuerza de las armas hablan. Obvio que hablan. ¿Qué es lo que pasa? Que son tartamudas, que no se les entiende bien lo que quieren decir, y por lo tanto pueden interpretar el derecho del más fuerte y desproteger a los débiles. Eso me parece que es importante que enfaticemos en esta tarde. ¿Qué quiero señalar con esto? Que el Estado y la Constitución son instrumentos de la sociedad y de los individuos para garantizar ¿qué? La seguridad y poder convivir de manera pacífica. Por eso es que el artículo 159 dice, son obedientes, no deliberantes, porque en un Estado constitucional la obediencia es parte
configurativa de ese poder. Porque por lo contrario, si existe un Estado constitucional que se permite descomponer la estructura institucional del Estado, estamos hablando de lo que el jurista argentino Raúl Gustavo Ferreira dice como un abuso del derecho constitucional. Me parece que esto es fundamental. Por lo tanto, y en esto quiero decir, ser enfático, también respecto a lo que ha pasado en estos días. No se trata aquí de que se ha restituido con la decisión de una jueza de ayer, a la que está plenamente facultada según nuestras reglas de interpretación constitucional. Se ha restituido los derechos del presidente Correa. No nos equivoquemos. Si es que existiría una prensa profunda, si existiría una lectura realmente, medianamente objetiva de lo que pasa, los medios debieron haber denunciado que mientras subsistía esa decisión de una comisión de disciplina, estábamos viviendo un quebrantamiento del Estado de Derecho. No se restituyeron los derechos del presidente Correa el día de ayer. Se restituyó la vigencia del Estado de Derecho, que ignoraba que la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas es el Poder Civil. Y por lo tanto, estas Fuerzas Armadas están sujetas al Poder Civil y los dos estamos sujetos a la Constitución. Esto me parece que es importante, de tal manera que no nos equivoquemos. Vivimos días en los que se violó, que se dejó de tener vigencia aquí en el país el Estado de Derecho, porque se desconoció un principio fundamental, que es precisamente que el Poder Civil subordina al Poder Militar. Esta es la primera reflexión que quería hacer. Y vuelvo a señalar, si el ejercicio del derecho constitucional genera irregularidades en el funcionamiento del Estado de Derecho, hay abuso del derecho constitucional. El segundo tema al que me quiero referir, también principio constitucional, es el principio de igualdad. No puede haber una democracia si no se fundamenta el principio de igualdad. No puede haber una democracia vigente si al mismo tiempo todos sus ciudadanos no hacen el esfuerzo para que pueda primar el principio de igualdad. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que hay unos estudios actuariales, 2001, 2002, 2006, 2007, 2010, 2012, que nos dice que este sistema es insostenible y que por lo tanto, para que pueda seguir funcionando, todos los ecuatorianos, estamos obligados a sacrificar y a reconocer que somos desiguales para reconocer privilegios. Esto no puede pasar en un Estado constitucional. Nos han dicho aquí que esto tiene ciencia, que tiene conocimiento. Bueno, yo digo, es cierto que pagan más, pero es cierto también que tienen condiciones de retiro diferentes a las que tenemos los civiles. Nos han dicho que es ciencia, que es conocimiento, un ex general. Yo pregunto, ¿qué sentido tiene? ¿Cuánta ciencia, cuánto hay conocimiento hay en que se indexen las pensiones con los activos en lugar de seguir reglas que son generales para todos los ciudadanos? ¿Cuánta ciencia y cuánto conocimiento hay en eso? ¿O se llaman eso privilegios? Pregunto, si es algo de ciencia, de conocimiento, ¿sí? ¿Por qué hay tanta diferencia entre tropas y oficiales? Significa que los de la tropa, que estuvieron sujetos a las mismas y quizá peores condiciones que los oficiales, tienen, cuando están retirados, condiciones distintas de las de los oficiales. ¿Será que eso es ciencia, conocimiento o privilegios? Yo creo que en esto hay que meditar. Aquí ha existido privilegios y ninguna sociedad democrática puede consagrar como derechos los que han sido privilegios cuando sacrifica los intereses de toda la sociedad, colegas asambleístas. Por eso me parece que es importante este debate. Y voy a concluir señalando también algo que aquí se planteó. Por eso tiene validez este debate, porque no se ha hecho cálculos políticos, porque no se ha dicho si es oportuno o no oportuno políticamente, porque el derecho y la justicia deben estar por encima de los cálculos políticos. Y por eso también es importante que aquí se pueda escuchar
a todos los que tengamos que escuchar, pero no a quienes tienen la obligación por mandato constitucional de obedecer y estar sujetos al poder civil, que tiene que pensar en los intereses no solo de un gremio, no solo de un grupo, sino del conjunto de la sociedad. Simplemente quiero señalar estos elementos. Me parece que es un tema en el que tenemos que debatir mucho y quiero proponer al mismo tiempo un elemento que es clave, y con esto concluyo. Quiero proponer, lo haré por escrito, que se conforme una comisión transitoria a la que todos aquellos miembros de tropa y oficiales puedan apelar cuando crean que han sido sancionados por normas violatorias de derecho y por normas también abusivas. Aquí hay sanciones que se han establecido porque no se lavó el carro de mi coronel, porque no se le sirvió el desayuno a mi general, y estas sanciones de 96 horas, de 3 días de arresto, impiden, por ejemplo, que asciendan. Eso tenemos que revisar. ¿Por qué? En función del principio de igualdad. Los privilegios están en contra de toda sociedad democrática y en contra del principio de igualdad. Gracias, señora presidenta.